Bueno, ayer pasó de todo en esta votación en la Cámara de Diputados. La verdad es que no se esperaba que no fuera aprobada la idea de legislar. Finalmente fue así, por estos dos votos. Y en medio de esta situación, la diputada Lorena Pizarro encara a la diputada Pamela Giles. Se han visto los videos. Estamos con la diputada Lorena Pizarro para conversar un poquito de todo lo que ocurrió ayer. ¿Cómo está, diputada? Hola, ¿cómo está, Julio César? Aquí, muy bien, escuchando lo que leías, con mucha rabia. Lo que leías antes, respecto a la situación de Valdivia y esa posibilidad que él tiene de reunirse con el alto mando de Carabineros por una detención que parece que los pobres o la gente común no tiene derecho a que le den explicaciones cuando se les maltrata y se abusen contra ellos. Me provoca mucha indignación, te lo quiero contar. Bueno, el reportaje de la Radio Bio Bio, ya está en nuestra página web para quienes se quieran informar y puedan leer el reportaje completo. Diputada, ¿qué pasó ayer? Usted sale a enfrentar a la diputada Giles. ¿Por qué tiene ese impulso en ese momento? Usted se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? A ver, Julio César, lo que pasa es que yo creo que el tema, y disculpa que lo lleve a este plano, que es lo que a mí me interesa expresarlo, ¿no? Lo primero de quienes nos escuchan, que la reforma tributaria iba dirigida a poner recursos en programas que permitieran de verdad en algunos aspectos mejorar la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población. Si tú me preguntas a mí, cualquiera sea el gobierno, nunca creo que lo haga uno de derecha, pero quiero decirlo así, cualquiera sea el gobierno, si uno de verdad va y ofrece a la gente en campaña que va a tener y va a luchar por mejorar su condición y calidad de vida, que te aseguro que todos y todas lo señalamos en las campañas, esta era una oportunidad real para hacerlo. Y no es solo estas tres diputadas, que a mí me parece realmente inaceptable lo que ocurrió, salir de la sala. Por último, vótenlo de cara al rechazo. Quienes se abstienen saben que rechazan, y quiero decir que la derecha entera aplaudía el supuesto triunfo que obtuvieron ayer con esto, y que a mí me parece brutal. Si esto iba dirigido a medidas sociales, garantizaba una PGU mínima de 150.000 pesos. No le hablemos a la gente ni le prometamos cosas cuando lo que la gente necesita es tener acceso a la salud, lo que la gente necesita, las pensiones comunes. Yo soy ahora nomás diputada, Julio César, sé lo que es la realidad de este país. En ese Parlamento, definitivamente, hay muchas y muchos que no tienen idea qué es lo que vive la población. Por eso se dedican a defender a las grandes fortunas de este país. Y que lo que ayer ocurrió fue eso, la defensa de las grandes fortunas de este país, que a través de todos los mecanismos de tributación que solo los favorecen, permiten la ilusión, y permiten no solo la ilusión, sino que permiten que sus tributos sean tan mínimos en relación del IPC que pagamos la mayoría de las chilenas y chilenos. Entonces a mí me parece que lo de ayer es brutal. No lo quiero centrar solo en Pamela. Si quieres después te digo muy breve, porque si yo hubiese sabido que alguien lo estaba grabando, yo te digo vamos a otro lado a conversar, porque lo que me interesa de verdad es el tema de fondo. O sea, vamos a tener que esperar un año para poder avanzar en mínimas políticas públicas que en algo iban a mejorar la vida de la gente. Y eso me tiene profundamente indignada. Entonces aquí no se trata solo... Dime, ¿y por qué, si aquí no se necesitaba una mayoría tan contundente, por qué el gobierno no es capaz de juntar a la propia base que lo apoya para sacar adelante por lo menos lo de ayer? Por eso te lo estoy diciendo. No logro entender esa parte. Porque, Julio César, porque en Chile hace ratos, desde el año 90, que la forma de gobernar, no solo del gobierno, sino de quienes están
quienes hacen trabajo en el Parlamento, tiene que ver con tú me das o yo te doy. Y eso no puede seguir siendo la lógica. Entonces yo no sé qué pasa ahí, porque te quiero decir bien francamente, yo no entro en esas lógicas, pero es evidente. Allí, tú sabes que en la última elección de diputadas, diputados, senadores y senadoras, el gobierno no logró la mayoría, y para eso tenía que ir a negociar, pero yo sí quiero decirte, aquí hay una derecha que solamente se ha dedicado a torpedear al gobierno, con todos los errores que tú me quieras decir. Pero que en este caso de ayer, Julio César, yo quiero poner ahí en el centro lo que se evidencia es la defensa que hacen ellos de las grandes riquezas y fortunas del país, que significan la desgracia de la inmensa mayoría de la población y de un sector de centro. No, si ahí voy a ir ahí. Eso no es nada nuevo. El tema es, al Parlamento se va a hacer política y no se pueden llegar a este tipo de votaciones, el gobierno que sea, de derecha, izquierda, no puede llegar a este tipo de votaciones tan ajustadamente. Es que yo a veces ahí tengo diferencia, Julio César, porque en eso de no llegar a votaciones tan ajustadamente, ¿sabes lo que ha pasado en la historia desde el año 90? Que se negocian con otras cosas que son igual de impresentables. A veces a lo mejor es bueno mostrar la real cara de quienes tienen el Parlamento. Porque yo desde el año 90, ya, pero entonces cuando jugaba... Entonces no hay que alegar, hay que decir, este es el Parlamento que tenemos. Y hay que decir quién es quién, po. Sí, y hay que decir quién es quién. Pero si la gente porque lo que se hizo desde el año 90, Julio César, fue vestir de demócrata a una extrema derecha que nunca lo ha sido. Se relativizó el golpe de Estado al calor de los 50 años. Ese es el discurso que hoy día está saliendo, con todas las miradas. No hay miradas para violaciones de derechos humanos. No son ni siquiera la mitad. ¿Quién no es la mitad? Esa extrema derecha que usted habla. No, pero tiene el poder de las comunicaciones, Julio César. Sí, pero el mejor resultado es el rechazo. Aquí no estamos hablando de las comunicaciones, ni de los bots, ni de todo lo demás. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de una votación ayer. De una votación donde un conglomerado no es capaz de tener un mínimo para poder legislar. Y eso yo como ciudadano no lo entiendo. ¿Pero cómo se entiende eso? ¿Cómo se hace? ¿Negociando no como siempre? No sé, no estoy allá, pero se tendrá que hacer. Yo estoy allá, por eso te lo digo. En la práctica tiene que hacerse de alguna manera. O sea, hablemos de verdad cómo se hace. No todo tiene que ser negociación, me imagino que tiene que haber argumentos, me imagino que tiene que haber convencimiento, me imagino que tienen que haber liderazgo, tienen que haber liderazgos. A ver, Julio César, una pregunta es lo que me dices, sí. No una pregunta, que tú me estás entrevistando. Pero no importa, abramos la conversación. Qué bueno, abramos la conversación. A mí me parece que se necesita más argumentos que señalar, porque algo que viene trabajando, te digo que en la Comisión de Hacienda se trabajó con todos los sectores del Parlamento lo que significaba esta reforma tributaria. Yo fui más de alguna vez a la Comisión de Hacienda a ver la discusión, donde lo que aquí ni siquiera era una gran inversión o un gran sacada de recursos de las grandes fortunas de este país para aportar al PIB. Eran mínimos. Alguien me parece que se rechace una reforma tributaria que iba muy claramente dirigida a ciertas medidas económicas. Esto que ocurrió ayer no estaba considerado, tiene que ver con la fragilidad, con la derecha, que es la derecha chilena de verdad, que sigue defendiendo al gran empresariado, y también tiene que ver con un centro, con algunas y algunos, que relativizan la responsabilidad respecto a lo que significa llegar al Parlamento y solo se mira desde las parcelas personales en las cuales tengan una gran siembra y no importa lo que la gente siente. Digo lo mismo que he dicho desde el año 90 respecto al Parlamento. No es casual que el Parlamento sea una de las instituciones más desprestigiadas, porque tiene que ver con que allí falta que exista un entendimiento para quienes legislamos y no estas lógicas de los cuoteos y negociaciones políticas, que no es negociar en función del bien de la mayoría. Sí, pero cuando el PCA estaba en el poder también cuotea,
también cuando el PC está en el poder, también cuotea, también negocia, se enoja cuando el cuoteo no le conviene o no le beneficia. O sea, si la política... no va a poner usted que el PC es una blanca paloma, si funciona... No, pero es que no hay blancas palomas. Funciona, pero es que usted me dice... pero déjeme hablar a mí ahora, pues, diputada. Solo le pido un segundo. Sí, por favor. Usted me pone aquí me dibuja, ¿no es cierto?, un parlamento que funciona de una manera y ustedes funcionan exactamente de la misma manera cuando tienen el poder. Entonces, yo creo que todos no funcionamos igual cuando llegamos al poder. No, pero si, no, Julio César. Pero si no es lo mismo la derecha. Si no, Julio César, no es lo mismo la derecha. La forma de los cuoteos que está hablando. ¿Y cuáles son los cuoteos nuestros? ¿Cuáles son nuestros cuoteos? Es que no nos pongamos... Mira, miremos la realidad de lo que son los partidos políticos. Mire, miremos la realidad, porque desde el año 90... Por eso te estoy respondiendo yo ahora. Por eso te estoy respondiendo yo ahora. Diputada, estoy dando un tema concreto. Sí, por eso te lo estoy diciendo. Mi pregunta es, ¿cómo no va a ser capaz un gobierno y su bloque, si no son minoría, de tener una pequeña mayoría para poder pasar esta idea de legislar? Es que no la tenemos, po. Es que está claro que no la tenemos. Y hay que asumir que no la tenemos. Y hay que entender que, por lo tanto, las medidas sociales que conlleva el programa se tienen que hacer por la gente allí en el Parlamento, presionando y exigiendo que se cumpla lo que se prometió, porque no la tenemos. Ayer quedó demostrado, hay fragilidad en algunos que se mueven según el vaivén del viento, y eso es una realidad. Ahora, yo voy a insistir en algo, la lógica no es ir a negociar. Para gobernar se necesitan acuerdos, liderazgos que lleguen a consensos, convencimiento, en hacerle entender al otro de que es lo mejor para el país. Eso es lo que se necesita. Hoy día se necesita del PPD, que el PC lo echó de la mesa después de las primarias, que no los dejó entrar a la casa. Entonces, ¿cómo? Pero Julio César. Pero si los del PPD, quedaron ahí, querían hacer una alianza, todo, y no lo, o sea. Eso no es verdad, Julio César. Pero el Partido Comunista, espera, déjame terminar de decir. ¿Cómo no va a ser verdad? El Partido Comunista puede tener todas sus deficiencias, pero si hay algo que tiene claro, porque yo soy parte incluso de su dirección, es que sin la máxima unidad opositora, nosotros no vamos a poder generar las transformaciones que Chile necesita. Sí, pero me está dejando, mentiroso. ¿Quiere que... No, pues si no vamos a entrar en este diálogo. Yo no te voy a tratar de mentiroso. Ni a nadie. Pero por eso, no me deje mal, porque yo le estoy diciendo un hecho político inmenso. César, lo que cuando tiene que ver con las condiciones... cuando tenían que hacer, perdón, diputada, cuando tenían que hacer esta gran alianza todos, dejaron al PPD afuera. Y hoy día la ministra de Interior es PPD. ¿Tú me estás hablando de cuando se inició el gobierno? Antes incluso. Ah, ya. Tú me estás hablando cuando el PPD puso condiciones en el periodo de negociación de la segunda vuelta. ¿De eso? ¿Qué condiciones, diputada? Cuando fuimos a primaria. No tenían ninguna posibilidad de poner condiciones. ¿La de el PPD? ¿De verdad, Julio César, tú me estás diciendo que el PPD no ponía condiciones? Y que hoy día no las sigue poniendo. Pero que en ese momento... Yo no te voy a dejar de mentiroso porque los diálogos no son... No, pero en ese momento, ¿qué condiciones iba a poner? Pero tú eres una persona bastante informada, Julio César. Sí, pero... Bastante informada, entonces no me digas que el PPD no ponía condiciones para entrar. Cuando tú dices que le cerramos la puerta en la cara, tiene que ver con ciertos mínimos que nosotros pedíamos que ellos no aceptaron, nadie les cerró la puerta. Este fue un acuerdo que se hizo en su momento, está yendo bien para atrás, que no tiene que ver con lo que está pasando ahora. Es que no tiene que ver con lo que está pasando ahora, pero si quieres que vamos para atrás no hay problema. No, sino que lo que pasa es que estamos en la política chilena una dinámica de someter al otro, que es brutal, y que cuando le toca a uno, se viene a la mente o se viene el pasado o se viene el karma, como quiera llamarlo, de todo lo que ha pasado en los últimos 10 años.
en una dinámica y una energía que es nefasta. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, porque la política no es energía ni dinámica. La política es dónde están los intereses de quiénes para transformar o no este país. Eso es. Lo otro es una mirada muy cortoplacista que tiene que ver casi con rencillas personales, que es lo que la gente se le quiere transmitir. Lo que pasó ayer tiene que ver con decisiones políticas de quienes no quieren que Chile se desligue del legado de la dictadura, económico, institucional, etcétera, de manera definitiva. Esto de ayer tiene que ver con la posibilidad de hacer transformaciones, porque transformaciones también significa mayor justicia social. Y lo que pasó ayer tiene que ver con un sector que no está disponible a esas transformaciones. Y algunos y otras que se señalan de izquierda, de centro o parte del gobierno, que en la práctica, si uno mira sus votaciones durante todo el año pasado, no ha sido su conducta respecto al gobierno o tienen vaivenes. Porque el otro análisis, a mí me parece, Julio, y no hablemos de dejar mentiroso uno al otro, porque yo en ese nivel no me gusta entrar a discutir de política, porque eso es lo que a la gente le molesta. Esto es una discusión de podemos estar de acuerdo o no, tú y yo. Pero a mí lo que sí me parece es que lo que ayer ocurrió es lo que viene ocurriendo desde momentos que gana el gobierno, y que venía también con un avance en relación a transformaciones reales, lo que significaba una nueva constitución, que se rechaza el 4 de septiembre y que hay sectores que nunca quisieron esas transformaciones y que van a torpedear este gobierno con todo lo que quieran. En medio de esas transformaciones, que pueden haber sido muy buenas y loables, habían cosas que no le gustaban a la gente. Por eso lo perdimos, porque eso es evidente, no negarlo. Es evidente, o sea, en medio de todo un sistema social que era muy loable y que yo creo que todos los chilenos queremos, venía una serie de cuestiones completamente pasadas, 10 pueblos, indefendibles. Entonces, ¿cuáles? Bueno, Pregunta, ¿para qué no? Porque no me voy a meter en esa discusión, que yo tuve en la televisión 1000 veces, en que una coma o una palabra hacían que no se pusieran de acuerdo los convencionales por una palabra. Y uno le parecía un sketch. Uno decía, pero si no pones la palabra, pero ponla entonces, no es que no la voy a poner porque si da lo mismo. Pero entonces saca, si da lo mismo. Y en eso, o sea, ¿cuántas cosas fueron así? Julio César, yo no coincido contigo en eso. La coma, el punto o la palabra significaban la diferencia entre uno u otro modelo de desarrollo en el país. Eso era la diferencia, no era una coma más. No, si no era así. La coma, la palabra, podían significar... Por eso perdió la prueba. No, sí, porque, yo no tengo duda de la derrota no contundente que hay que revisar. Porque, diputada, porque un país tiene que incluirnos a todos. Y a veces no nos gustan los que piensan los otros y tenemos que buscar esa cercanía para incluirnos, no ponerle la pata encima al otro. Aquí vivimos en un país que cuando se vieron con inmensa mayoría en la convención, pasaron por arriba de los otros y no los vieron, no los miraron. Y eso no se hace. Y ahora cuando gana el rechazo, estos que ganaron del rechazo, que creen que el 70% de Chile, el 60% de Chile es de derecha, ¿no es cierto?, están poniendo la pata encima al otro. Esa es la dinámica de la que yo le hablo. ¿Te puedo hacer una consulta en eso? El país, el Chile de verdad, disculpe que le diga, diputada, es súper distinto. No está sobreideologizado, no está pensando en la dictadura, la gente trabaja de una forma distinta, se asocia de una forma distinta, tiene familia de una forma distinta, los jóvenes ven el mundo de una manera distinta. Todo es diferente. Ok. Y hay que incluirlos. Ya, pero la seguridad no es potestad de un lado del país. ¿La qué? La seguridad pública no es potestad de un lado del país. La flexibilidad laboral no puede ser potestad de un país si los jóvenes van a tener otra forma de trabajar. Ya, pero te puedo hacer una consulta de lo que tú me dices. Sí, pero es que el sistema... Sí, pero déjame preguntarte algo. El sistema actual en el que vivimos no le pone de manera permanente la pata encima a la inmensa mayoría de la población. Quiero agregar algo a eso. La inmensa mayoría de una población
que no tengo duda en reconocer que primero, que no lo convenció la propuesta que votó el 4 de septiembre. Eso es evidente. Negarlo sería una pelotudez. Segundo, tiene que ver también con años de desinformación, porque el análisis hay que hacerlo profundo, que yo creo que nunca lo hacemos. Cuando en un país, el último decreto, porque tú me dices no piensa en la dictadura, sí, no piensa en la dictadura, pero Julio César, ojo, no hay que pensar en la dictadura, pero lo que hay que pensar es cómo generamos un país que en relación a violación sistemática de los derechos humanos y garantías de no repetición. Y esas no están establecidas. Por lo tanto, si no tenemos memoria, los vamos a vivir cada tanto y eso no lo podemos tomar con una relativización inaceptable. Solo déjame terminar. Hay que tener memoria y hay que trabajar. Pero déjame terminar porque no desde el odio o de la sobreidentificación y no ver al otro siempre para someterlo, para ganarlo. Llevamos en esta dinámica demasiados años. Pero ¿quién somete a quién? Chile está perdiendo. Mire, cuando fue el gobierno el anterior, se le negó. ¿Qué someter? El gobierno anterior se le negaron cuestiones que hoy día, a la luz de las pruebas de lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, al parecer eran al menos conversables y discutibles. ¿Cuáles? En un tiempo, hay miles de temas, pues, diputada. No, porque no me puedes hablar de generalidades en esta conversación por Julio César. Hablemos de temas concretos que tú me des ejemplo. Desde la seguridad pública, desde los estados de excepción, desde la flexibilidad laboral, hay miles de cuestiones que se tenían que conversar, pero que no se conversaban. Si yo no le digo ni siquiera que no haya que remar por un lado, le digo que, pero no se conversaban. Y hoy día estamos en la misma dinámica de no conversar, si lo que pasó ayer es que ni siquiera van a conversar. ¿Quién te dijo que no se conversó? Lo que pasa, ¿sabes qué, Julio César? Lo que pasa es que hoy tenemos una opinión muy distinta y que hay que dejar de pensar que esto se resuelve con conversación. Aquí hay posiciones en el país de algunos que creen en una forma de desarrollo en el país. Bueno, entonces su posición es minoría, pues, diputada. Sí, puede ser. Ya, pues listo. Ninguna duda. Seguimos hablando. ¿Y eso qué son significa? Posiciones nomás, su posición es minoría. Eso significa que no. Las posiciones hay que conversar, hay que seducir, si mi posición es minoría, ¿qué significa? Hay que seducir, hay que conversar, hay que convencer, no hay que poner la pata encima. Esta es mi posición y yo me cierro. Ese mundo se acabó hace rato, diputada. Pero si quién te está hablando que vamos a poner, que tú insistes en poner la pata encima y yo te he preguntado que me des ejemplos. Porque si no, es muy generalizado pero lo que si la convención diciendo. Constituyente entera es un ejemplo de ponerle la pata encima a lo otro. Y esa cuestión no va a funcionar en todo. Y usted no va a funcionar nunca. O sea, nunca. La convención constitucional cuando hablaba de derechos de pueblo originario, eso es malo. Para avanzar hay que incluir. Pero si la propuesta, mira, no voy a defender la propuesta de la Constitución. Lo que ustedes creen que es lo correcto, a lo mejor para una gran mayoría, su sector, no es lo correcto. Y hay que juntarse para ver hasta dónde llegamos por el bien de Chile, por lo mejor de Chile. Si es posición, van a estar pegándose cabezazos, ¿hasta cuándo? No, pero si eso el gobierno lo ha hecho, yo creo que con demasiada entrega. Pero otra cosa es que hay sectores, porque ¿sabes qué es lo que yo no puedo compartir de lo que tú señalas, Julio César? Es que hay mínimos en los que tendríamos que todos coincidir, que es lo que pasó ayer, y que es lo que yo no puedo entender que se relativice, es que había una reforma tributaria en propuesta, diputada, pero déjame terminar porque si yo no puedo hablar... Es que usted dice, no se relativiza. Ayer no se tuvieron los votos, no se relativiza, no se tuvieron los votos. ¿Por qué no se tuvieron los votos? Si tú no me dejas terminar la idea, entonces habla tú y tú me dices cuando yo puedo hablar. Porque yo guardo silencio cuando tú hablas y dices de poner la pata encima y varios ejemplos, pero cuando yo hablo tú me interrumpes y así no se puede. Así no puedo también entregar mi argumento. Porque imposible. Entonces tú me dices cuando yo puedo entregar mi idea, no tengo ningún problema. Entregue su idea, diputada. Te escucho, porque lo que yo te quiero decir que hay mínimos que tienen que ver con que en Chile se necesita mayor justicia social. Porque hay un hecho que no es palabra, es realidad. La inmensa mayoría de la población vive en condiciones que no merece. Y por lo tanto, no puede ser que exista un 3%
que se lleve todas las ganancias del país respecto de la inmensa mayoría. Y que alguien me explique por qué 7 familias son del mar chileno. Si a alguien le parece, esto no tiene que ver con pata encima, Julio César. Hay cosas mínimas que todas y todos debiésemos estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, mostrémoslo a la gente. ¿A alguien le parece que no es justa una pensión garantizada universal de 250.000 pesos, que aún sigue siendo menos o ínfima al lado de lo que es hoy día mi remuneración a la tuya? Es ínfima. Y eso ayudaba ayer la reforma tributaria. Porque si vamos a analizar que el gobierno no tiene liderazgo, si el gobierno no fue capaz de convencer, bueno, ¿y qué pasa con la gente que está allí electa por las inmensas mayorías y no lo votan? Entonces le pregunto a usted, diputada, ¿por qué si lo que dice usted, ¿no es cierto?, es tan consistente, es tan convincente, y yo creo que todos los que estamos escuchando la radio le encontramos toda la razón? ¿Por qué no logramos avanzar? ¿Por qué crees? ¿Quieres que yo te dé mi opinión? A ver, ¿por qué? Yo te voy a dar mi opinión, ¿por qué? Porque yo creo que Chile es un país que, aunque mucho les duela, que ha construido una institucionalidad post-dictadura que lleva 50 años, que instaló una forma de entendimiento, y ahí sí que hay poner la pata encima, dominar, aplastar, maltratar a una inmensa mayoría versus un puñado de ricachones que no tienen ninguna capacidad mínima de empatía siquiera de ver que en Chile hay que mejorar la condición laboral de la gente. Porque si tú me dices que no tiene nada que ver la herencia de la dictadura, ley laboral, sistema de AFP, te puedo nombrar todo, y tu sistema de salud, tú sabes que es así. Ve que me da la razón. El sector que no lo ha querido hacer. Hay un sector que no lo ha querido pone hacer. la pata encima, y el otro sector, cuando tiene el poder, quiere poner la pata Siempre encima. es el otro sector. No, porque el otro sector es que se le laco, po. Gracias, diputada. Porque tú yo a quién le voy a poner diputada, mañana si quieres seguir conversando, porque son las 17:47, tengo ningún problema. 15 minutos de tanto, o sea, ya voy a entregar tarde. Así que le pido disculpas, pero mañana podemos seguir la conversación. No, ningún problema. Muchas gracias, que esté bien. Gracias. Vamos a ir al corte porque estamos vamos a ir al corte, que tenemos toda la... Muchas gracias, diputada. No, Julio César. No te vayas, ya volvemos. Bio Bio TV.